Hola, ¿qué tal, gente de Cine Garage? Aquí Joaquín Rodríguez otra vez dándome la vuelta por aquí. Y bueno, hoy les voy a platicar un poquito a propósito de Super 8, esta película producida, entre otras personas, por Steven Spielberg y dirigida por J.J. Abrams, que es como uno de estos directores emergentes del Hollywood contemporáneo, de estos directores que ha cobrado mucha popularidad, mucho prestigio y que es conocido sobre todo por su trabajo en la televisión norteamericana en los últimos, que serán los últimos 15 años, sobre todo por series como Alias y como Lost. Y bueno, a mí su primera película, Misión Imposible 3, no me hace muy feliz, pero era bastante cumplidora. Pero sí me sorprendió mucho lo que logró hacer con la franquicia de Star Trek. Ahora va a dirigir la secuela de Star Trek. Y bueno, me parece también muy interesante lo que está intentando hacer con Super 8 y no es nada gratuito que se mencione con tanta insistencia el nombre de Steven Spielberg como productor ejecutivo de esta película, porque Super 8 es justamente eso, es un gran homenaje, es una especie de homenaje, un poco parodia, un poco intento por hacer una película en los términos en los que Steven Spielberg y sus protegidos filmaban a finales de la década de los 70s y durante toda la década de los 80s. Sobre todo para los que crecimos en esa época, para los que vimos E.T. hasta el cansancio, para los que vimos Volver al Futuro, Los Goonies, todas estas películas, sí es de alguna manera una especie de viaje nostálgico el enfrentarse a Super 8. No tanto por las referencias que la película haga, porque sí hay algunas referencias, pero no son demasiadas, no tanto por las referencias que Super 8 hace a todas esas películas ochenteras, sino por cómo está confeccionada la película. La estructura misma de la película es como si fuera una película de los ochentas. La presentación de los personajes, el desarrollo, el cómo nos van ocultando información, cómo nos van ocultando a la criatura que eventualmente va a aparecer en la película. No quiero platicar demasiado, pero cómo nos van ocultando todo esto hasta que finalmente en los últimos 40 minutos, media hora de la película ya se devela todo el misterio y empieza propiamente la acción. Bueno, cómo la película va construyendo todo este suspenso, cómo va desarrollando su intriga, eso es concretamente lo que nos refiere a estas películas de los 80s. Y bueno, no en balde, la acción de la película está ubicada justamente en el año de 1980. En ese sentido, es una película de época. Lo que me parece es que con todo lo divertida que es la película, con todo lo bien hecha que está, con todo el sentido del humor que tiene, me la pasé muy bien, me entretuve mucho, no me aburrí nunca, pero con todas las virtudes que logra imprimirle J.J. Abrams a esta película de Super 8, a mí me parece que al final el asunto no cuaja del todo. Creo que la película no logra encontrar su centro y no logra encontrar su equilibrio, y sí llega un punto en el que ya no sabe, se mantiene un tanto indecisa entre si seguir siendo fiel a esas convenciones del cine hollywoodense ochentero o de plano asumir un feeling mucho más contemporáneo, que es lo que a mí me decepciona un poco, sin contar nada de lo que ocurre, pero sí creo que la última media hora o los últimos 40 minutos de la película de repente empiezan a ser muy contemporáneos, y eso se nota sobre todo en la utilización de los efectos digitales. Creo que hubiera sido mucho más simpático, para seguir con este homenaje, con estas referencias, el recurrir, como lo hizo el mismo Spielberg en las películas de Jurassic Park, el recurrir a una combinación de efectos digitales con efectos mecánicos un poco a la antigua. Y menciono lo de Jurassic Park porque creo que ahí funcionaba particularmente bien y ya estaban lo suficientemente bien desarrollados los efectos digitales para que de pronto no viéramos la diferencia entre los shots en donde sí eran efectos digitales y los shots en donde eran todavía animatronics, ¿no? Como se les llama a los efectos de criaturas o de monstruos hechos a la antigüita. Entonces, pues sí, tengo ahí como cierta ambivalencia respecto de qué tanto me gustó Super 8, pero definitivamente es una película que la recomendaría, sobre todo para los que tienen más de 35 o 40 años. Y sí, gran consejo, quédense a ver los créditos finales.
De hecho, en donde creo que se refuerza esta tesis que tengo de que la película de repente falla un poquito en cuanto a su homenaje al cine de otro tiempo, es que en los créditos finales hay una peliculita, hay una pequeña peliculita supuestamente hecha en Super 8, que me parece que es mejor que todo lo que vimos antes y que de hecho nos remite no al cine de los 80s, sino al cine de los 70s y de los 60s, concretamente al cine gringo de horror de bajo presupuesto de los 60s y de los 70s, al cine de zombies de George A. Romero. Esa es la parte más divertida de la película y quédense, si empieza esta peliculita muy poco después de que empezaron los créditos finales y de hecho en el cine en donde a mí me tocó ver Super 8 la gente se sentó y se quedó a ver todos los créditos. Bueno, no los créditos, sino esta película que acompaña a los créditos. Pues muchas gracias y nos vemos luego.